un minuto mientras te repito. Sí. Ok, empezamos con las presentaciones. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener el doctor Lizardo Valencia Palomo, que nos va a platicar de su trabajo sobre producción de quarkonia y sabores pesados abiertos, experimento ELIS de LHC. Lizardo es profesor aquí, por los que todavía no lo han conocido, es profesor acá de la facultad y tiene un mes aquí con nosotros. Entonces, digamos, este es su seminario de ingreso. Se presenta a todos ustedes, se presenta lo que es su trabajo. Entonces, para los que estarán interesados en estas cosas, la ciencia que él hace, presten particular atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer para mí dar este primer seminario aquí en la Facultad de Ciencias. Y bueno, como Olindo les acaba de comentar, yo les voy a platicar sobre la producción de quarkonia y sabores pesados abiertos en el experimento ALICE del LHC. El contenido de mi presentación es el siguiente. Primero que nada, les voy a hablar de las motivaciones de por qué hacemos todos estos experimentos. Aquí tienen que poner un poco de atención porque es donde voy a introducir los conceptos básicos que vamos a estar utilizando en el resto de estas diapositivas, ¿sí? Después voy a describir brevemente lo que es el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, y el experimento ALICE. Después de esto ya voy a empezar con los resultados en sabores pesados abiertos, luego quarkonia y finalmente las conclusiones. Bueno, pues aquí a manera de preámbulo les presento una foto de la colaboración ALICE. ALICE es un experimento en el que participan alrededor de 1.500 científicos de todo el mundo. Hay 37 países involucrados de más de 140 instituciones. Y sí, claro que sí, México también está presente en este gran colisionador de hadrones. En esta foto, de hecho, los que están hasta aquí arriba son físicos mexicanos que están trabajando en ALICE, en el LHC. Entonces tenemos gente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gente del CIMBESTAF, del Politécnico Nacional, del Instituto de Física de la UNAM. Bueno, pues empecemos. Ok, voy a empezar platicándoles sobre lo que es el modelo estándar de la física de partículas elementales. Todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, está formado de átomos. En el átomo encontramos electrones orbitando alrededor de un núcleo. Este núcleo, a su vez, está formado de protones y neutrones. Y estos protones y neutrones están formados por quarks y gluones. Los quarks vienen en 6 diferentes sabores. Y se los voy a nombrar del más ligero al más pesado. Tenemos el quark U, el D y el S. A esos 3 se les conoce como quarks ligeros. Luego tenemos los 3 quarks pesados, el C, el B y el T. Sin embargo, en esta presentación, cuando me diga sabores pesados, me voy a referir únicamente al C y el B. El T lo vamos a excluir. ¿Ok? Bueno, los electrones que están alrededor del
del núcleo entran en la familia de los leptones, donde también encontramos al muón y el tau, que son como los primos gordos del electrón. ¿El top lo vas a excluir porque está demasiado pesado? Sí, porque el top al ser demasiado pesado, el tiempo de vida es demasiado corto y no logra formar estados ligados. Entonces, por eso el C y el B son los únicos que voy a tratar ahorita. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos leptones está asociado a un neutrino. No voy a hablar de los neutrinos. Y bueno, luego tenemos los bosones, el fotón, el gluón, el Z, el W y el recientemente descubierto, el Higgs. Aquí lo que nos va a interesar para esta plática es el gluón. El gluón es el mediador de la fuerza nuclear fuerte. Es decir, es gracias al gluón que los quarks se comunican, interaccionan entre sí. Una cosa muy importante es que de la misma forma que para todos nosotros es bien sabido que, por ejemplo, los electrones tienen una cierta carga eléctrica, los gluones y los quarks también tienen una carga de color, ¿sí? Se me olvidó decirles que los quarks vienen cada uno en 3 diferentes colores, ¿sí? A todo esto también hay que remarcar que al decir que los quarks vienen en sabores y en colores, es simple y llanamente una forma de hablar en la física de partículas. No es que alguien haya probado un quark o alguien haya visto un quark y haya dicho, ah, pues tiene sabor tal y tiene este color. No, es solo una forma de hablar, ¿ok? Todas las partículas que están compuestas de quarks se les conoce como hadrones. Los hadrones pueden ser de 2 tipos, bariones o mesones. Los bariones son los que tienen 3 quarks, como por ejemplo los protones y los neutrones. Y los mesones son los que están compuestos de un quark y un antiquark. Una propiedad muy importante es de los quarks y los gluones solamente, es que sufren algo que se le conoce como confinamiento. Es decir, los quarks y gluones están atrapados, por decirlo de una forma, dentro de los hadrones, y es imposible hoy en día agarrar y sacar un solo quark, ponerlo libre, o un solo electrón. Sin embargo, se cree que esto no siempre fue así. Se piensa que 1/1000ª de segundo después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen a nuestro universo, los quarks y los gluones se encontraban libres, ¿sí? Esto sucedió cuando la temperatura del universo era de aproximadamente 100.000 veces la temperatura interna de nuestro Sol. Para que se me den una idea, la temperatura interna de nuestro Sol es de aproximadamente 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100.000 veces 15 millones de grados centígrados es una temperatura enorme. Entonces, a esa densidad de temperatura y energía es cuando encontrábamos a los quarks y gluones libres en un nuevo estado de la materia que hoy llamamos plasma de quarks y gluones, y que es en ese estado donde los quarks y gluones estaban desconfinados. Al pasar el tiempo, el universo se fue expandiendo y por consiguiente se fue enfriando hasta llegar al día de hoy, donde encontramos, repito, a los quarks y gluones en un estado de confinamiento dentro de los hadrones. Entonces, la meta de ALICE es recrear y estudiar, caracterizar el plasma de quarks y gluones. Pero, ¿cómo podemos recrear esta sopa incandescente? Bueno, la única manera que podemos alcanzar esto es por medio de realizar colisiones nucleares de altas energías. En el experimento ALICE, en particular, realizamos las colisiones de núcleos de plomo. Y aquí tenemos un diagrama espaciotemporal de esta colisión. Tenemos que al tiempo t igual a 0 se inicia la colisión entre quarks y gluones. Esto hace que la entropía del sistema aumente drásticamente y dé lugar a la fase de desconfinamiento, que es el plasma de quarks y gluones. Sin embargo, esto no dura mucho, porque luego el sistema se expande, se enfría y los quarks tienen que volver a su estado de confinamiento y salen dispersados en diferentes partículas, iones, kaones, protones, etc. Si se dan cuenta, la escala de tiempo que les pongo acá es un poco, bueno, algo a lo que no estamos acostumbrados. Es decir, tenemos
femtómetros sobre C, donde C es la velocidad de la luz. Femtómetros, como saben, es 1 por 10 a la menos 15 metros. Y la velocidad de la luz es muy grande. Entonces, algo muy pequeño dividido entre algo muy grande nos da algo aún más pequeño. Entonces, estamos hablando que estas escalas de tiempo son extremadamente pequeñas. Y por consiguiente, no podemos. Entonces, vemos que el tiempo de vida del plasma de quarks-gluones es entre más o menos 10 Fermi sobre C. No podemos entonces estudiar el plasma de quarks-gluones de forma directa. Es imposible producir el plasma de quarks-gluones y ponerle un termómetro para medir su temperatura. Entonces, lo que usamos son métodos indirectos, ¿sí?, para poder caracterizar este plasma. Entonces, existen diferentes sondas que nos ayudan en esta tarea, como por ejemplo son los jets, los hiperones, los mesones vectoriales, etc. Sin embargo, hoy solo les voy a hablar de dos de estas herramientas, que son los sabores. Perdón, ¿esto es para las mediciones entonces? Sí, o sea, todos estos, por ejemplo, observables de jets, hiperones, mesones vectoriales, nos ayudan a estudiar este plasma de quarks-gluones. Porque ahí la escala, la segunda, por ejemplo, es de 1 a 2 FM sobre C, ¿no? Eso es prácticamente extremadamente rápido, ¿no? Sí, exactamente. Es prácticamente cero. El plasma se crea y desaparece, ¿sí? Entonces nosotros no podemos estudiar algo así tan pequeño. Entonces necesitamos unas observables indirectas. Y estas son las observables indirectas. Pero hoy solo les voy a hablar de sabores pesados abiertos, que estaré denotando como OHF, y el quarkonia. El OHF son hadrones que contienen un solo quark pesado. En ALICE, la gran mayoría de OHF son mesones B y D. Es decir, el mesón B es uno que tiene un quark B y un quark ligero, un antiquark ligero, perdón, y el D es aquel que contiene un quark C y un antiquark ligero. Mientras que el quarkonia son mesones, es decir, pares de quark y antiquark, y pueden ser de dos tipos, charmonia o botomonia. El charmonia son estados ligados de C y anti-C, que está denotado por esta barra que tiene encima, una antipartícula, y un ejemplo son la JC, la C2S y la KC. Todos estos últimos dos son estados excitados de la JC. Y en botomonia son estados ligados de B con B barra. ¿Y cómo se verifica eso, que los hadrones tengan una cierta cantidad de quarks pesados? Bueno, en realidad es más complicado de lo que les estoy platicando. En realidad, un quark, vamos a decir un protón, está formado no por tres quarks, en realidad. A estos son solo lo que le llamamos los quarks constituyentes. En realidad, un protón está conformado por una cantidad infinita de quarks y gluones. Hay ahí todo un mar. Se le llama el mar de quarks, mar de gluones, y con sus respectivas antipartículas, antiquarks y antigluones. Aquí no me voy a meter en eso, porque existen las que se llaman las funciones de distribución partónicas, en las que se puede observar que a cierta escala de energía, cuáles son los quarks dominantes. ¿Okay? En realidad, esto de quarks constituyentes 3 es solo a bajas energías. Pero bueno, para el propósito de esta presentación, esta analogía es suficiente. Pero puedo pensar que decir que los hadrones, por ejemplo, constan de una solo quark pesado, esto es cierto, un modelo teórico, ¿no? Matemático. Bueno, decir que los hadrones están formados de 3 quarks es una buena aproximación. Es como cuando hablamos del átomo, así. El átomo lo pintamos como un centro y electrones orbitando, cuando sabemos los físicos que no es así. Es más complicado. Pero bueno, la analogía y el simplicismo es el que se utiliza. ¿Ok? Sí, cualquier cosa, después podemos platicar más sobre eso. ¿Dónde estaba? Ok. Ahora pregunta, ¿los sabores pesados son neutros o son cargados? No, pueden tener carga, porque, bueno, depende depende, por ejemplo, los quarks
sabemos que tienen de 2 tercios y menos 1 tercio. Entonces, dependiendo de la constitución, es la carga. Hay quienes sí tienen carga neutra, que tienen más positiva y negativa. Los quarkones son todos neutros, ¿no? Sí, exactamente. Pero los OHF pueden o no tener carga. ¿Okay? Bueno, ahora bien, ¿por qué nos interesan los sabores pesados abiertos? Bueno, pues los sabores pesados, los quarks pesados, se producen en los primeros instantes de la colisión y por consiguiente experimentan la completa evolución de este medio. Por consiguiente podemos usarlos para investigar la pérdida de energía partónica en el medio que se crea en la colisión. Esto se explica con esta imagen que tengo aquí. Esta bola de fuego es el plasma de quarks y gluones a una temperatura 100.000 veces 15 millones de grados centígrados. Entonces, estas flechas nos indican los quarks, ¿sí? Y como yo les había, los gluones, estas espirales, los gluones. Como les dije al principio, los gluones tienen una carga de color que está dada que es igual a 3, ¿ok? Y los quarks solo 4 tercios. Al ser esta carga de color más grande que los quarks, entonces los gluones interaccionan más con este medio que se forma con el plasma de quarks y gluones y por consiguiente emiten radiación gluónica, más radiación gluónica que los quarks. Esto hace que los gluones pierdan una cantidad de energía mayor que los quarks. Y esto está ejemplificado, puesto en esta ecuación. Tenemos que la pérdida de energía de los quarks, de los gluones, es mayor que la de los quarks en general. En particular, para los quarks pesados, la pérdida de la energía de los gluones es mayor. Sin embargo, existe algo que se llama el efecto dead tone, perdón, no supe cómo traducirlo, que es la supresión de esta radiación. Este efecto nos indica que esta radiación es inversamente proporcional a la masa de los quarks. Es decir, un quark, mientras más pesado sea, va a emitir menos radiación gluónica. Y esto da lugar a que los quarks pesados pierdan menos energía que los quarks que son más ligeros. Y por eso tenemos esta inecuación. ¿Ok? La radiación gluónica es un tipo de radiación electromagnética. Como la radiación electromagnética, pero en la cromodinámica cuántica. Ahora ya no estamos trabajando con electrodinámica cuántica, ahora estamos trabajando con cromodinámica cuántica. ¿Por qué cromodinámica cuántica? Cromos, color, porque las quarks y los gluones traen color. Entonces, la teoría que se utiliza es la cromodinámica cuántica, y ahí lo importante, hay una jerarquía de fuerzas en la naturaleza. A estas escalas, la dominante es la fuerza nuclear fuerte, que es con la que trabaja la cromodinámica cuántica, y por eso nos ocupamos únicamente de la radiación esta, que es parecida a la electrodinámica, pero en vez de emitir fotones, emite gluones, ¿ok? Pero es como una radiación de frenamiento. Sí, exactamente. Entonces, las partículas, los quarks y gluones, pierden energía aquí. Por el contrario, los electrones, por ejemplo, no pierden energía, atraviesan, les decimos que son pruebas, sondas limpias, porque como no tienen carga de color, pues no les afecta este plasma de quarks y gluones. Ahora bien, ¿por qué quarkonia? A mediados de los años 80 se propuso que la quarkonia puede ser una observable para el plasma de quarks y gluones. Esto porque al ser sabores pesados se producen al inicio de la colisión y porque sufren algo que se llama apantallamiento de Debye. ¿Qué es esto? Aquí tenemos el plasma de quarks y gluones y tenemos un 2 quarks Cc barra, que en principio deben acercarse lo más que se pueda para formar un estado ligado de quarkonia, como por ejemplo la J-psi. Sin embargo, es tal la cantidad de quarks y gluones que están por ahí sueltos, confinados, que entonces la partícula C y la C barra, por decirlo de alguna forma, no pueden verse, entre comillas, y no se pueden acercar lo suficiente como para formar un estado ligado. Entonces la J-psi que se debió haber producido aquí queda suprimida, ya no se forma y ya no la podemos medir. Sin embargo, años después, la gente se dio cuenta que la supresión depende de la energía de amarre de los estados de quarkonia.
Esto es, que los estados excitados se funden a diferentes temperaturas, dando lugar a una supresión secuencial. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Tenemos aquí el espectro del Charmonia, donde vamos de la partícula con mayor energía de amarre, la J-psi, a la menor energía de amarre, la psi-2s. Entonces, cuando el sistema que se crea en la colisión nuclear tiene una temperatura menor que la temperatura crítica para crear el plasma de quarks y gluones, ninguna sufre el apantallamiento de Debye y vamos a poderlas medir a todas. Sin embargo, cuando nos acercamos a esta temperatura de desconfinamiento, el primero que se funde es la psi-2s y por consiguiente ya no la vamos a medir. Si esta colisión es aún más energética y podemos sobrepasar esa temperatura de desconfinamiento, ahora la Chi-psi se va a fundir debido al apantallamiento de Debye. Y si nuestra colisión es incluso 2 veces más energética, bueno, tenemos la temperatura 2 veces mayor para el desconfinamiento, entonces toda la familia del Charmonia se va a fundir y ya no lo vamos a poder medir. Entonces se dice que el quarkonia puede funcionar como un termómetro para el plasma de quarks y gluones. Un paréntesis breve, aquí en verde les estoy poniendo las referencias de los artículos para los que estén interesados, tengan más información o cualquier cosa podemos discutirlo. Sin embargo, ¿cómo se espera que sea la producción de Charmonia en el LHC? Pues bien, se predice que por cada colisión central de núcleos de plomo se produzcan alrededor de 120 pares Cc barra, y que esto podría dar lugar a una nueva fuente de producción de J-psi a partir de la recombinación de pares Cc barra. ¿Qué es esto? Aquí tenemos una figura donde está el plasma de quarks y gluones y los pares Cc barra son los puntos, las bolitas en rojo. Entonces, como estamos en el desconfinamiento, los Cc barra van a sufrir el apantallamiento de Debye, entonces no van a poder formar estados ligados, entonces cada uno se va por un lado, y eso es lo que se ve aquí. Sin embargo, cuando el sistema se va expandiendo y se va enfriando, los quarks van a tener que volver a su estado de confinamiento. Sin embargo, es tal la densidad de pares Cc barra que se producen que por ejemplo, este C que estaba por aquí y se fue por aquí, a final de cuentas se va a poder encontrar es posible que se pueda encontrar con otro C barra que está por aquí, hasta aquí, y ¡pum! Cuando el sistema está lo suficientemente frío, se van a poder formar estados ligados nuevamente de J-psi. A estas J-psi que se crean de esta forma, se les dice que son J-psi regeneradas debido a la recombinación de pares Cc barra. Pero el espacio, por ejemplo, entre ellos, se considera muy grande o homogéneo, se lleva una colisión con unas partículas en una cierta región y empieza a disparar cosas que empiezan a expandir, porque la lógica dice como que no empiezan a encontrarse nuevos, a menos que tengan esa área homogénea en la que pueda ocurrir. Bueno, no es que sea homogénea, pero bueno, a estas energías, bueno, los partones, o sea, los quarks y gluones salen disparados. O sea, el área es grande, bueno, para nosotros es pequeña, pero para los quarks es muy grande, pero hay que tener en cuenta que estas partículas luego son producidas con un boost por estas grandes energías. Entonces sí pueden recorrer estas distancias. Pero encontrarse nuevamente a variarse. Sí, bueno, es probabilístico, ¿sí? Es estadístico. De hecho, hay los modelos, más adelante les voy a mostrar que uno de los modelos que sirve para modelar esto se llama Statistical Hadronization Model, porque es probabilístico y estadístico. ¿Ok? Cualquier pregunta son bienvenidas, ¿sí? Sin embargo, no nos enfocamos únicamente a las colisiones nucleares. En ALICE también tenemos que estudiar colisiones protón-protón. ¿Por qué? Porque nos sirve para poner a prueba modelos que se basan en QCD perturbativa, como son FONLL, GMBFS y NRQCD. Estos son modelos que no voy a entrar en detalle, pero que sirven para calcular la producción de sabores pesados abiertos y quarkonia por medio de algo que se conoce como la sección eficaz. ¿Ok? Otra
razón por la que estudiamos las colisiones protón-protón es porque son necesarias como referencia para el estudio de colisiones nucleares. Más adelante, cuando les muestre los resultados, les voy a poner un observador que llamamos el factor de modificación nuclear RAA, que es, en el numerador medimos el número de partículas que se producen en colisiones nucleares, y abajo en el denominador tenemos el número de esas mismas partículas que se miden en colisiones protón-protón, multiplicadas por la centralidad de la colisión. ¿Qué es la centralidad de la colisión? Aquí tenemos dos núcleos de plomo, ¿sí?, que van a chocar, y en rojo tenemos algo que llamamos los nucleones participantes. Se pueden imaginar que si la colisión es periférica, hay muy pocos nucleones que van a participar en la colisión. Sin embargo, conforme la colisión se va haciendo cada vez más central, el número de participantes va incrementando. ¿Ok? Eso después también se los voy a recalcar cuando veamos los resultados. Pero no acaba ahí la historia. También tenemos que estudiar colisiones entre un protón y un núcleo. ¿Por qué? Porque en estos casos no se produce el plasma de quarks y gluones, y por consiguiente las colisiones protón-núcleo se utilizan para separar los efectos debidos a la materia nuclear fría, que voy a estar nombrando como CNM, de aquellos relacionados a la presencia del plasma de quarks y gluones. ¿Por qué? Pues porque los efectos CNM pueden modificar la producción de partículas. Entonces, más adelante en los resultados les voy a poner diagramas de RAA en función de N-part, que son el número de participantes, básicamente la centralidad de la colisión. Si RAA es igual a 1, entonces decimos que no hay diferencia entre la producción de partículas en colisiones nucleares y en colisiones protón-protón. Si RAA es menor que 1, estaremos hablando de una supresión. Si RAA es mayor que 1, vamos a estar hablando de una sobreproducción. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que antes de todo esto es necesario tomar como punto de referencia los efectos de la materia nuclear fría. No se preocupen, cuando les presente los resultados voy a darle una breve repasada a esto para que se entienda. Entonces, dejemos a un lado la teoría y vamos a lo experimental. Entonces, como ya muchos de ustedes han escuchado, el gran colisionador de hadrones es el acelerador más grande y más potente del mundo. Sin embargo, pocos saben que todas estas maravillas con las que hacemos el LHC es debido en gran parte a toda esta cadena e infraestructura de preaceleradores que se encuentran en el Centro de Investigaciones Nucleares, que es el CERN. Entonces, para el caso de las colisiones nucleares nada más, el viaje empieza aquí, en el LINA 3, que es un acelerador lineal. De ahí, las partículas cuando recorren el acelerador lineal pasan a lo que es el layer, que es el Low Energy Ion Ring. De ahí, cuando se incrementa esa energía, pasan al proton-synchrotron, que es un sincrotrón de protones. Cuando aumenta su energía, son enviados al SPS, que es el Super Proton Synchrotron, y una vez que alcanzan 900 GeV de energía, son enviados al LHC. Para que se den una idea de las energías a las que trabajamos, en el LHC un protón viaja al 99.9999999% de la velocidad de la luz. Es decir, 99 seguido de 7 9% de la velocidad de la luz. Unas energías enormes. Las energías más grandes que ha alcanzado el humano. ¿Ok? Bueno, al menos de forma controlada. Entonces, seguimos. El LHC se encuentra a 150 metros bajo tierra entre las fronteras de Suiza y Francia, en el CERN. En el LHC existen 4 grandes experimentos, son ALICE, ATLAS, CMS y LHCb. ¿Ok? De todos esos experimentos, ALICE es el único que fue concebido, diseñado y construido para estudiar el plasma de quarks y gluones. ALICE lo podemos dividir en dos partes: el barril central o región central y el espectrómetro de muones, que es la región delantera.
Entonces, en la física de partículas utilizamos una variable que se llama pseudorapidez o rapidez, que básicamente nos dice el ángulo de emisión de la partícula. Entonces, si la partícula se emite en este ángulo, dentro de lo rojo, estamos hablando del barril central. Si se emite de forma más inclinada, es la región delantera. Entonces, en el barril central podemos estudiar quarkonia por medio de su decaimiento en 2 electrones, los sabores pesados abiertos en su decaimiento hadrónico y los sabores pesados abiertos también en su decaimiento semileptónico, donde solo vamos a medir un electrón. Mientras que en la región delantera, si ven cómo las partículas, la trayectoria de las partículas es diferente. Entonces, en la región delantera, que es el espectrómetro de muones, estudiamos quarkonia en su decaimiento a 2 muones y los sabores pesados abiertos en su decaimiento semileptónico, donde solo medimos un muón. Entonces, vamos a empezar con los sabores pesados abiertos. Breves palabras sobre cómo es el análisis. Son complicados y solo les voy a decir que se basan en la reconstrucción del vértice de la colisión y el seguimiento de las partículas, pero también es sumamente importante la identificación de partículas. Por ejemplo, aquí en estas gráficas tenemos cómo se identifican las partículas en colisiones plomo-plomo, ¿sí? Entonces, aquí a la izquierda tenemos el resultado del ITS, el Inner Tracking System, un detector. Entonces, vemos aquí estas líneas nos indican que lo de aquí son electrones, lo de aquí son piones, aquí kaones y lo de aquí protones. El TOF también nos sirve para identificar partículas y aquí tenemos los electrones, esto de aquí los piones, lo de aquí kaones, protones y esto aquí que ven ligeramente son los deuterones, que son isótopos del helio. Es decir, las colisiones nucleares son tan violentas, ¿sí?, con tanta energía, que no solo producimos partículas elementales, sino también se llegan a producir núcleos de partículas. Y no solo núcleos, también antinúcleos. Hemos llegado a medir no solo deuterio, tritio, sino también antideuterio y antitritio, ¿sí? Incluso hace apenas 2 semanas Alice publicó en Nature, que es la revista, bueno, si no la más importante a nivel mundial, científica, es entre las más importantes. Realizó una medición de la masa, una comparación de la masa de los núcleos y los antinúcleos, la más precisa que se ha visto hasta el día de hoy. Entonces, otra forma de saber qué partículas estamos midiendo son los espectros de masa invariante, que son los que tenemos aquí. Entonces, en los 3 sistemas los tenemos protón-protón, protón-plomo y plomo-plomo. Como ven, tenemos en cada una un pico. Este pico es la huella dactilar de las partículas. Gracias a eso podemos saber de qué partícula estamos hablando. Y esto lo sabemos al ver en qué punto del espectro de masa invariante está ese pico. En este caso, estamos hablando de un D estrella. De aquí, creo que aquí nos dice cuál. Y bueno, aquí un D0. Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar con los resultados. Entonces, en estas gráficas tenemos la sección eficaz diferencial, es decir, en función de PT, el momento transverso. El momento que ustedes ya estudiaron se puede dividir en 3 componentes: PX, PY y PZ. PT, el momento transverso, es la raíz cuadrada de PX cuadrada más PY al cuadrado. Entonces, los puntos que ven aquí en color rojo son las mediciones experimentales. Las casillas que ven hacia arriba y abajo son los errores sistemáticos de esas mediciones. Y las curvas que ven aquí dibujadas son las predicciones teóricas, ¿sí? Entonces, aquí abajo hacemos normalmente un cociente entre nuestros datos y las predicciones teóricas, en este caso FONLL. Para los curiosos significa Fixed Order Next to Leading Log Logarithm, que es un desarrollo en serie. Bueno, entonces, aquí la sombra que vemos, ¿sí?,
es el error asociado al modelo teórico. Y como ven, nuestras mediciones y el modelo teórico se empalman. Eso quiere decir que los modelos teóricos pueden modelar los resultados experimentales. Aquí esto también lo pueden ver, pero a otra escala de energía. Entonces vemos que los resultados son correctamente descritos por los modelos teóricos. Esto es en la región de rapidez delantera. En la región central medimos solo mesones de, si se acuerdan, un quark C con un quark ligero, antiquark ligero. Aquí tenemos básicamente lo mismo. Entonces vemos también que hay una buena descripción de nuestros resultados por medio de los modelos teóricos. Aquí también. Y con esto podemos obtener la sección eficaz de producción de quark C y antiquark C, que comparados con el modelo vemos que está dentro de sus respectivas barras de error. Entonces, como ven, es importante no solo la parte experimental, sino también la teórica para entender lo que estamos viendo, ¿sí? Aquí se junta lo que medimos en el laboratorio con lo que la gente, los físicos teóricos, calculan. Ahora bien, pasemos a las colisiones protón-núcleo. Entonces, en la región delantera, dado que no es lo mismo hacer una colisión de un núcleo de protón con un núcleo, no es lo mismo hacer colisionar un protón con un núcleo que un núcleo con un protón. ¿Por qué? Porque el centro de masa, que ustedes también ya han estudiado, se mueve. Esto da lugar a dos regiones de rapidez en la región delantera nada más. La región trasera y la región delantera. Lo importante aquí es que vean que el factor de modificación nuclear es prácticamente es 1 o prácticamente 1. Esto que nos indica que la presencia de efectos nucleares fríos es nula o prácticamente nula. Y otra vez, ven que los modelos teóricos describen correctamente estos resultados. Los modelos teóricos nos ayudan a entender qué es lo que estamos viendo en el experimento. En la región central, ¿qué es lo que pasa? Donde medimos mesones D, vemos de nueva cuenta que el factor de modificación nuclear es 1 o prácticamente 1. Tenemos grandes barras de error, es cierto, pero bueno, dentro de esta precisión es prácticamente 1. De nueva cuenta, esto indica poca influencia de los efectos de la materia nuclear. Aquí hacemos un promedio de nuestros resultados para mejorar nuestra estadística y vemos, lo comparamos con los modelos teóricos. De nueva cuenta, buen acuerdo entre la teoría y el experimento. Entonces, ahorita vamos a juntar todo esto para obtener los resultados fuertes. Vamos a las colisiones plomo-plomo. Entonces aquí tenemos el factor de modificación nuclear en función del número de participantes de la colisión. Si se acuerdan, les dije que esto era una medida de la centralidad y esto es lo que muestro en estos dos bolitas. Entonces, para n par pequeño, quiere decir una colisión periférica. Si se ve, es lo que está acá. Apenas se tocan los núcleos. Y para L par grande nos indica una colisión frontal, ¿sí? Y por eso los dos núcleos están prácticamente uno sobre otro. En las colisiones centrales es donde, dado que hay más partículas que participan, más nucleones participantes, es donde se libera la mayor cantidad de energía. Es por eso que vemos que el RAA desciende de forma, como si fuera una escalera hacia colisiones centrales. Sin embargo, tenemos que comparar esto. Ahora bien, tenemos el factor de modificación nuclear, que es el RAA, en función del momento transverso. Como les dije, tenemos que tomar como punto de referencia los efectos de la materia nuclear fría que se miden en colisiones protón-plomo. Y esto es lo que tenemos aquí. En rojo tenemos solo las colisiones más centrales en plomo-plomo, y aquí en verde y en negro son los resultados del factor de modificación nuclear en protón-plomo.
dado que no hay, la conclusión fue que no hay efectos de la materia nuclear en colisiones protón-plomo, podemos decir entonces que esta supresión que vemos aquí, RAA es menor que 1, una supresión, es debida a la presencia del plasma de quarks y gluones. ¿Por qué hay esta supresión? Porque, como bien mencionamos por aquí, los quarks, al atravesar esta incandescente bola de fuego, van perdiendo energía y por eso hay una supresión. ¿Qué pasa en la región central? En la región central también tenemos el RAA en función de la centralidad, y de nueva cuenta para los tres diferentes mesones D hay una supresión que aumenta conforme aumenta la centralidad de la colisión. De nueva cuenta tenemos que comparar nuestros resultados, nuestro factor de modificación nuclear, con lo que medimos en protón-plomo, ¿sí? Aquí en protón-plomo está en negro, y en rojo tenemos las colisiones más centrales de plomo-plomo, y en verde las colisiones semiperiféricas, ¿sí? Entonces, vemos de nueva cuenta que entre 5 en PT igual a 5, entre 5 y 20, lo que medimos en protón-plomo es 1. Otra vez, los efectos de la materia nuclear fría son nulos o prácticamente nulos, y por consiguiente la supresión que vemos, RA menor que 1, es debida a la presencia de este plasma de quarks y gluones. Aquí pueden ver entonces que la supresión es mayor en las colisiones centrales que con respecto a las colisiones semiperiféricas, porque, como les dije, mientras en las colisiones centrales hay una mayor cantidad de nucleones participantes, entonces la energía que se libera es mayor, y por eso el plasma de quarks y gluones puede ser aún más caliente, y las partículas quarks y gluones que atraviesan van a perder más energía. Entonces, vamos ahora a quarkonia. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, primero que nada, unas rápidas palabras sobre el análisis, parecido al de los OHF. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se mide, identifica las partículas, y aquí unos espectros de masa invariante, ¿ok? Entonces, el pico en 3.096 GeV nos indica la presencia de una JC. Entonces, de nueva cuenta, empezamos con protón-protón para la JC, y tenemos una sección eficaz diferencial en función de PT. Los resultados de ALICE están en rojo y en azul. En rojo son lo que medimos en el barril central, y como vemos, ALICE complementa las mediciones de ATLAS y CMS para bajo PT. En la rapidez delantera, ALICE en azul y los resultados de LHCb, hay un buen acuerdo, sí. Y entonces aquí a la derecha hacemos la comparación de nuestros resultados experimentales con las predicciones teóricas, pero ahora con un modelo que se llama NRQCD, Non-Relativistic Quantum Chromodynamics. Lo que importa es que, de nueva cuenta, vemos un buen acuerdo entre lo que medimos en el laboratorio y lo que los teóricos calculan. ¿Qué es lo que vemos en protón-plomo? En protón-plomo, para empezar, en el barril central vemos el factor de modificación nuclear es diferente en plomo-plomo, aquí en la JC, a lo que veíamos en OHF. En OHF, si se acuerdan, era 1 o prácticamente 1. Aquí vemos que para la rapidez central ya no es 1. Para la región trasera sí es 1. Esto indica, de nueva cuenta, prácticamente no hay efectos de la materia nuclear fría, pero en la rapidez delantera sí hay otra vez una presencia muy fuerte de estos efectos nucleares fríos. Entonces, esto es muy importante, y de nueva cuenta, aquí tenemos algunos modelos. Por ejemplo, el modelo verde no puede reproducir nuestros datos experimentales, es el CGC, y tenemos en azul otro modelo que puede describir lo que pasa aquí en esta región, pero no puede describir lo que está pasando acá ni acá.
mientras que los modelos que están en gris sí pueden describir todo el espectro de rapidez que estamos experimentando. Vamos ahora a las colisiones nucleares. Para la JPSI tenemos de nueva cuenta el RAA en función del número de participantes. Y oh sorpresa, ahora el RAA ya no es como en el OHF. Ahí se acuerdan que el RAA descendía. Y aquí, si ven, empieza a descender, pero llega un momento como para n part igual a 80 en el que se mantiene constante. Aquí fue muy importante la utilización de estos modelos teóricos, porque esto gracias a eso pudimos entender qué es lo que estábamos viendo. En particular, yo tuve la oportunidad de trabajar muy activamente en esto, y al principio, bueno, había un poco de confusión en el área, si esto estaba en contra de lo que se predecía, porque estábamos acostumbrados a que la JPSI sufra una supresión continua. Sin embargo, aquí como constante nunca se había visto, ¿sí? Y los modelos teóricos que se pueden ajustar son aquellos que incluyen la producción de JPSI gracias a la regeneración, la recombinación de quarks CC barra. ¿Se acuerdan que se los platiqué al principio? Entonces, las JPSI que vemos aquí en nuestras mediciones son gran parte se debe a que son JPSI que se forman a partir de la recombinación de estos CC barra. ¿Por qué? Porque en las colisiones centrales es tanta la densidad de energía que se produce una cantidad enorme de pares CC barra, lo cual no ocurre en las colisiones periféricas. Entonces, gracias a esta densidad de pares CC barra es que se pueden recombinar para formar nuevamente JPSI. Y bueno, otra gráfica es el RAA en función de PT. Aquí graficamos nuestros resultados y los modelos teóricos nos ayudaron a entender en dónde se localizaban estas JPSI que vienen de regeneración. Estas líneas que ven, que bueno, aquí nos indican en dónde se encuentran las JPSI que vienen de regeneración y cuáles son las que no vienen de regeneración. Entonces, los modelos teóricos nos indican que abajo PT se encuentra prácticamente la totalidad de JPSI regeneradas. Esto lo pueden ver con estas dos líneas, esta azul de acá y esta negrita de acá, porque si ven, esta es la cantidad de JPSI regeneradas. Abajo PT son prácticamente el 50% de nuestras mediciones, y cuando empieza a aumentar el PT, disminuye. ¿Ok? Entonces, ahora, para sacar conclusiones, tenemos que tomar como referencia lo que medimos en los efectos nucleares fríos en colisiones protón-plomo. Sin embargo, ya no es tan trivial como en el caso anterior de los OHF, porque aquí ya tenemos componente que es, o sea, importante de los efectos nucleares fríos. Entonces, solo les voy a presentar el resultado. Entonces, esta S, survival en inglés, de las JPSI es el RAA que ya ha sido corregido por estos efectos de la materia nuclear fría en función de PT. Como vemos, para S es mayor que 1 abajo PT. Esto es debido a la presencia de estas JPSI que se recombinan. Entonces, abajo PT tenemos ya no tenemos una supresión, sino tenemos una sobreproducción de JPSI. Y esto es debido a la recombinación de estos pares de quark CC barra. Recuerden que esto es únicamente posible si logramos formar el plasma de quarks y gluones en estas colisiones nucleares. Sin embargo, a alto PT tenemos una supresión porque este es menor que 1. Y esta supresión que se ve a alto PT es debido a este apantallamiento de Debye del que les había comentado al principio. Ya para terminar, las conclusiones. Hemos aprendido que el quarkonia y los sabores pesados abiertos son herramientas muy útiles para estudiar el plasma de quarks y gluones.
En colisiones protón-protón, los resultados pueden ser descritos por modelos que se basan en la QCD perturbativa. En colisiones protón-plomo hay poca influencia de los efectos de la materia nuclear fría para los sabores pesados abiertos, porque ahí recordarán que el factor de modificación nuclear era prácticamente 1. Sin embargo, para la JPSI hay una presencia importante de estos CNM en la región delantera. Finalmente, en colisiones plomo-plomo tenemos una importante supresión de sabores pesados abiertos en colisiones centrales debido a la presencia del plasma de quarks y gluones. Y para la JPSI tenemos la presencia de se confirma la presencia de plasma de quarks y gluones debido a la sobreproducción, pero a bajo PT, pero también debido a la supresión de la JPSI. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Lizardo, una plática muy interesante. Y bueno, podemos empezar si hay algunas preguntas, curiosidades. Cualquier pregunta, por favor, sobre todo a los estudiantes, que no tengan pena. Entonces, cualquier pregunta. Si aquí hay uno maduro, pero técnicamente son Tengo tres preguntas. ¿Perdón? Tres. Tres preguntas. Una es los diferentes modelos teóricos que usan para interpretar las mediciones experimentales están todos basados en QCD, pero lo que cambia son como diferentes mecanismos. Sí, efectivamente. Déjame retrocedo. No quise decir esto durante la presentación para no aturdir, pero bueno, dado que es una pregunta específica, entonces, básicamente los modelos se basan en algo que es el teorema de factorización. Es decir, este proceso se divide. Primero tenemos las funciones, las Parton Distribution Function dentro del núcleo, dentro de los nucleones, que esto básicamente nos dice cómo en este mar de quarks, antiquarks, gluones, cómo están los ordenados estos partones. Luego, este PDF, como aquí lo indica, es un método no perturbativo de QCD, ¿sí? Luego tenemos la parte de el hard scattering, que le llamamos aquí en rojo, que es cuando chocan los dos partones y que nos da la probabilidad de que un partón A choque con otro B y se produzca un par quark-antiquark. Y luego tenemos lo que es la fragmentación, ¿sí? Que también es un método no perturbativo de QCD. Entonces, los modelos se basan en este método de factorización y básicamente todos son iguales, básicamente, en lo que es estos dos, ¿sí? Lo que es el PDF y el hard scattering. Donde varían en forma importante es en cómo implementan esta hadronización, es decir, que la probabilidad hay de que un quark, por ejemplo un C, se junte con un U o con un D para formar un hadrón. Es aquí donde varían la gran mayoría de estos modelos. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Sí, pues serán modelos efectivos de más baja energía, no es que están considerando. Sí, y sobre todo, por ejemplo, aquí en fragmentación, bueno, es donde, bueno, ahí como varían, como es un método no perturbativo, lo que más bien hacen es tomar los datos experimentales de bajas energías, hacerles ajustes, parametrizaciones y ya de ahí extrapolar a nuestras energías. Otra pregunta que tenía es, mencionaste hace rato este artículo de Nicho donde comparan las masas de nucleones como de tritio y antitritio y sí siguen siendo iguales dentro de los límites. Sí. Ahorita, si quieres, luego te puedo enviar la referencia. ¿Sí? No la tengo acá. ¿Y la tercera? Y la última es, ¿qué tan fácil es, ahora detectar un JPSI? Porque creo que esta partícula todavía no era muy fácil hace un tiempo. Bueno, en protón-protón, no es que yo quiera decir que es fácil, porque en realidad todo esto implica, aquí por ejemplo, solo en las diapositivas que les acabo de mostrar, hay como 20 o más tesis de doctorado. Entonces, no es que sea sencilla,
pero detectar un JC sí es algo común en la física de altas energías, al menos a nuestra escala, porque a nuestra escala sí se producen las JC de forma abundante. A bajas energías seguramente es más difícil porque el umbral de energía para producir este CS barra y que se hadronicen y todo eso es más difícil. Pero bueno, en nuestras energías, en el LHC, sí es común encontrar y medir JC. ¿Algo más? No, Sí, adelante. a estas colisiones centralizadas son totalmente probabilísticas, ¿no? Porque no sabes cuándo van a chocar dos nucleones, ¿no? Y van a haber colisiones periféricas. Sí, efectivamente. Bueno, mira, aquí entra mucho en juego la maquinaria tan maravillosa que es el LHC, por una parte, y luego también lo que es el experimento. Entonces, no tengo esto en mi backup, perdón, pero porque no me imagino la verdad. ¿Sí? Pero bueno, la idea es la siguiente. El LHC es una máquina maravillosa. Lo que hace es, tenemos no solo un protón y otro protón dando vueltas ahí, tenemos alrededor en cada haz de partículas tenemos alrededor de 1 por 10 a la 28 protones. Una cantidad enorme, ¿sí? Y está dividido en paquetitos, ¿no? Exactamente. O sea, en realidad tenemos en el límite del LHC podemos introducir alrededor de 2500 paquetes. Cada uno de estos paquetes tiene 10 a la 28 protones. ¿Por qué tantos? Pues porque es como si tú agarras un poco de arena y otro compañero un bollo de arena y se lo avientan. La probabilidad de que un granito de arena choque con otro granito de arena es muy baja. Entonces necesitamos un montón de estos protones para asegurarnos de que haya una colisión. Pero aún más, no solo basta con tenerlos ahí, sino hacer lo que se conoce como un squeeze. El LHC agarra y aprieta, comprime lo más que se puede este paquete de 10 a la 28 protones para aún más que la probabilidad de colisión sea grande. Entonces, lo que pasa en los núcleos de plomo, porque en protón-protón no hay centralidades, en los núcleos de plomo-plomo, de hecho, y estoy muy orgulloso de decir lo que a continuación, es que el detector fundamental, realmente fundamental de ALICE es un detector que se construyó aquí en México. El detector B0 está dividido en B0A y B0C. El B0A se construyó aquí en México y gracias a ese detector es que podemos medir cómo es la centralidad de esas colisiones. Tuve la oportunidad incluso de estar en las primeras colisiones del LHC de la historia en el 2009, el 23 de noviembre del 2009. Y en ese momento, yo me acuerdo perfectamente que la gente lo primero que preguntaba es ¿cómo está el detector B0? Eso te indica un papel fundamental que juega este detector y que fue construido aquí en México. Gracias a ese detector es que podemos saber cómo es la centralidad de la colisión. Existen otros detectores, sí, pero el B0 ha sido el que ha dado la mejor resolución y ese es el que se utiliza. ¿Cuándo pasa eso, los protones que se chocan, ¿no? En un punto, y hay un montón de eventos partículas que salen que sí, realmente cuando estás ahí quieres estudiar solo un tipo de partículas, ¿cómo puedes eliminar el background para tener que...? Efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Bueno, hay diferentes tipos de background y por eso hay lo que se llama el background físico y el combinatorio background. Entonces, el background físico lo eliminamos lo más que se puede. Primero que nada, no todas las colisiones de esas 10 a las 28 protones, hay muchos que no nos interesan porque no fueron, por ejemplo, en el caso de los núcleos de plomo, no fueron muy centrales. Entonces, a nosotros nos enfocamos en las colisiones centrales. Entonces, utilizamos un trigger para discernir, primero que nada, cuáles son las que nos interesan. Vemos esta, ponemos unos cortes de calidad, como en cualquier empresa, unos cortes, unos estándares. Las colisiones que no pasan los estándares se eliminan.
las que pasan después. Por ejemplo, si quieres estudiar solo, no lo sé, protones, entonces aquí te vas a este detector que es el top time of flight, ¿sí? El tiempo de vuelo, y vas a seleccionar solo esta región, ¿no? Esta banana que tenemos acá. Sí, puedes mejorar la identificación de partícula combinando lo que es el top, por ejemplo, con el ITS de aquí, y al combinar con esto vas a tener una mejor resolución y así. Realmente es muy complicado, lo digo en palabras sencillas, pero es sumamente complicado. Y bueno, eso es para eliminar el background físico. Y por ejemplo, para eliminar el combinatorio del background, pues lo que hacemos es este espectro de masa invariante. Como ven, por ejemplo, aquí está el pico. Si nuestro detector y todo fuera perfecto, en realidad lo único que deberíamos ver en estas gráficas es solo el pico. Sin embargo, vemos aquí que hay un montón de partículas aquí y aún más en plomo-plomos. Esto es el background combinatorio. Esto, bueno, ahí tenemos que ajustar nuestras curvas y basarnos en ciertos modelos para poder decir, ¿sabes qué? Pues de 1.8 a 1.9 voy a decir que estas son mis partículas de cero, ¿sí? Entonces, desgraciadamente sí hay cosas con las que tenemos que vivir, y una de esas es este combinatorio background, que como ven aumenta en colisiones plomo-plomo. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de nucleones colisionando. Entonces, gracias. Y bueno, un comentario sobre las preguntas que he dicho sobre el QCD no perturbativo. Creo que todavía no hay una. Cuando te vas a un congreso de QCD no sé cuántos virtuales no perturbativo, hay un montón de modelos que sí, así ofrecen, pero con un modelo pueden solamente chocar un parte de los eventos, entonces no hay algo muy profundo y muy claro como parte perturbativa. Es muy complicado. Entonces, la parte perturbativa es prácticamente igual para todos, y es donde realmente diferenciar entonces la parte no perturbativa, porque cada grupo, bueno, escoge, ¿no? Pues a mí, yo siento que este modelo es mejor, no, a mí me gusta este otro, y así. ¿Más? Sí, adelante. Especulativa. Tú hablas de que cuando colisionan estos dos átomos de plomo, se reconstruye, digamos, el núcleo. Sí, el núcleo de los átomos de plomo se reconstruye lo que sería una especie de plasma. Todo así como desde el punto de vista de la física estadística, hasta ahora entiendo, creo que hay algunos modelos donde usas, por ejemplo, ecuaciones de la resistencia con la ecuación de Langevin para estudiar propiedades ya del plasma, ¿no? Como son, por ejemplo, coeficientes de viscosidad o otras propiedades en esa analogía. ¿Okay? ¿Hay alguna manera, digamos, en todos estos experimentos de estudiar propiedades específicas, digamos, del plasma, de cuerpo? Supongo que se crea, aunque nunca lo he probado, no sé cómo se prueba esto, de que los tiempos en los que ocurren, que como vemos es muy poco, para la fenomenología o para los cambios que ocurren en el plasma es suficientemente largo para que tú puedas considerar eso como un sistema de equilibrio termodinámico. Sí, muy bien. Sí, bueno, aquí, como les dije, hay muchas formas de estudiar, muchas sondas para estudiar el plasma en quark-gluones. Yo solo les hablé de Oppenheim flavors y quarkonia. Sin embargo, por ejemplo, esas propiedades como por ejemplo la viscosidad, sí se estudia y se ha medido. No se los presenté aquí debido al tiempo y bueno, realmente me hubiese sido un poco, necesitaría yo más de tiempo para explicar y que todos entendamos. Pero otra plata, ¿no? Perfecto, estaré encantado. Si me invitan, encantado. ¿Cómo no? No hay problemas. Ok. Sí, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, la viscosidad es muy importante. Aquí en donde las otras observables que les puse, ahí están los jets y perones menciones vectoriales. Entonces, utilizando lo que se conoce como los light flavors, los sabores ligeros, ¿sí? Bueno, también los sabores pesados.
pero bueno, existe una observable que se conoce como la asimetría azimutal, que no lo voy a explicar ahorita, pero bueno, nos permite medir la viscosidad del plasma de quarks y gluones. De hecho, el plasma de quarks y gluones, el descubrimiento oficial del plasma de quarks y gluones se hizo en el Superprotocol Synchrotron a finales de los años 90. Sin embargo, los primeros estudios en serio se realizaron en el acelerador RHIC en Brookhaven, en Estados Unidos, que es Relativistic Heavy Ion Collider, y ahí en el año 2000 hubo una conferencia de prensa y en el que anunciaron el primer estudio, bueno, más en forma del plasma de quarks y gluones, y fue una sorpresa para toda la comunidad, porque como aquí yo les comenté, yo les digo, los quarks y gluones están libres y todo eso. Sin embargo, en ese momento fue una sorpresa porque al medir la viscosidad se midió que esta viscosidad era la de un fluido perfecto. Creo que es 1/3 de pi o algo así, no me acuerdo, no tengo el número exacto. Y esto indicaba que el plasma de quarks y gluones es fuertemente interactuando. De hecho, a raíz de esto, mucha gente le empezó a llamar al plasma QGP, SQGP, Strongly Interacting Quark-Gluon Plasma. Entonces, a lo que voy es que sí, efectivamente podemos medir, utilizando light flavors podemos hacer ajustes de Langevin, efectivamente, para medir las propiedades y caracterizar este plasma de quarks y gluones. Ya se ha hecho, pero bueno, aquí no se los presenté y estaré encantado de, en otra ocasión, tratar de explicárselos. Más preguntas. Sí, adelante. ¿Qué utilizan los núcleos de plomo? Muy buena pregunta, excelente pregunta. De hecho, en RHIC, en Brookhaven, ellos lo que utilizan es núcleos de, ¿han escuchado? Oro, ¿sí? Nosotros de plomo. ¿Por qué? Efectivamente, de hecho, es una pregunta que yo también le hice a mi asesor de licenciatura al principio. ¿Por qué núcleos de plomo? Bueno, hay unas razones. En primer lugar, como lo que buscamos son núcleos lo más pesados posibles. ¿Por qué lo más pesado posible? Es que tengan la mayor cantidad de nucleones para que así cuando haya colisiones frontales haya una mayor cantidad de nucleones participantes y que esto a su vez genere un plasma de quarks, una densidad de energía mucho más grande, y esto al generar una densidad de energía más grande implica que el plasma de quarks y gluones es más caliente, y esto a su vez nos lleva a que el plasma sea más grande, y esto indica un tiempo de vida más largo. Entonces eso nos ayuda, ¿sí? Pero hay otro beneficio. También la pregunta sería, ¿por qué no usar, no sé, núcleos de uranio que son más pesados? Bueno, la ventaja que ofrecen estos núcleos, por ejemplo, de plomo con respecto a uranio, es que lo que buscamos es que sean lo más esféricos posibles. Porque como bien sabes, es mucho más fácil describir una colisión entre dos pelotitas a que si tenga yo una pelota que tenga un chipote, porque no sé, a lo mejor este chipote choca es la parte que va a chocar, entonces eso complica aún más las cosas. De hecho, el núcleo de uranio no es tan redondo, ¿sí? Y entonces por eso esa es la ventaja de utilizar. Por una parte nos vamos más hacia núcleos más pesados porque queremos algo pues, que sea más fácil de describir con núcleos redondos, y por otra nos vamos más hacia abajo porque lo que buscamos es unas densidades energéticas más grandes. Entonces eso es básicamente. ¿Cualquier otra pregunta, por favor? Sin pena. Última ocasión. También podemos discutirlo, pero Hay tantos un comentario que quisiera hacer.
que ya hablaste de eso, o sea, del hecho que estos tipos de experimentos son colaboraciones enormes de países y de gente. Entonces, además, comentaste que, digamos, por ejemplo, la participación de México es en un pedacito de todo el experimento ALICE. Entonces, pueden imaginar cómo, bueno, es muy importante llegar a obtener estos tipos de resultados increíblemente precisos, pero además se llega a obtener estos resultados increíblemente precisos juntando una enorme cantidad de personas y de... Sí. Entonces hay que aprender también a colaborar. Entonces ya esto es un logro importante, o sea, poder aprender a colaborar con otras personas. Bueno, o sea, para complementar lo que está diciendo Lito, bueno, México colabora en ALICE y construyó el detector B0A, que está aquí. También construyó lo que tenemos Acorde, que es un detector de rayos cósmicos, ¿sí?, en Puebla. Y en estos momentos acaba de instalar un nuevo detector que se llama AD, ¿sí?, que se encuentra aquí en la región de la Tierra. Entonces, México participa en el experimento ALICE y, como les mencioné, el detector B0 es pieza fundamental del experimento. Otra cosa que dijo Lindo, efectivamente, en ALICE trabajan alrededor de 1.500 científicos de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en las reuniones de trabajo que hacíamos, por ejemplo, bueno, yo estaba en Francia y había gente que se conectaba por medio de videoconferencia, gente desde Japón. Ahí para nosotros eran, no sé, las 3 de la tarde, y Japón, gente que era las 8 de la noche, pues ni modo, se tenían que poner a conectar a esas juntas de trabajo, y luego la gente de México se tenía que conectar a las 8 de la mañana a esas juntas. Entonces, a lo que voy, es una colaboración internacional y es muy importante saber colaborar con otras personas de gente que ni conoces, que gente que nunca has visto, que está del otro lado del mundo. Agradecemos otra vez a Lisandro.